Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a Molay por la invitación y que discutamos este tema a propósito del libro de Valenzuela Feijó, México ante la crisis global, la lucha contra el neoliberalismo y el fin de la hegemonía estadounidense, que realmente sobre eso tenemos mucho que debatir y él debate y hace un planteamiento, una tesis que me parece que la estamos viendo, que se está cumpliendo ahora toda esta agresividad y situación bélica que está dando en las últimas patadas, digamos, de ahogado Estados Unidos. Entonces, me parece que es muy pertinente discutir este tema y bueno, también nada más comentar antes de entrar a algunos puntos. Ya gracias al compañero, ya hacía algunas preguntas desde antes de iniciar y decíamos, ¿qué pasaría si volteamos ahora el procedimiento, ¿no? Primero las preguntas y después la exposición, pero bueno, entonces gracias por las preguntas, ya le hacía algunas. Y también, bueno, nada más regresar en los agradecimientos a Mariana Estrada, ¿no? Que también estuvimos aquí hace varios años con ella, que nos hizo el favor de invitarnos cuando se estaba discutiendo lo de el litio, cuando se estaba discutiendo el proceso de que el litio fuera declarado como patrimonio de la nación mexicana, y con ella estuvimos aquí ya hace varios años y con Molay también, así es que es un gusto regresar nuevamente a este espacio. Muchísimas gracias, qué bueno que lo conservan. Cuando dijeron ahí debajo del puente, dije, ah, claro, pues ahí es donde estuvimos hace ya como 4 años. Muchísimas gracias, o 3, no, 4 años más o menos, 3, 4 años, así es que muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera iniciar con algunos puntos para que también pensemos este libro en el contexto de lo que estamos viviendo hoy, que es 9 de agosto, se cumplen los 80 años de Nagasaki. Hace unos días vivimos lo de Hiroshima, hace 3 días, que fue el 6 de agosto, y hoy se cumplen los 80 años de Nagasaki. Y vivimos una situación muy, muy particular en el sentido de que la amenaza nuclear no se ha terminado. Sigue siendo una amenaza permanente y eso es algo que tenemos que tener también presente y sigue siendo una amenaza permanente nuevamente por los Estados Unidos por su acción bélica que está implementando en varias partes del mundo y por su amenaza recurrente que está haciendo. Y bueno, entonces iniciar recordando este día, estos 80 años de Nagasaki. Recordemos que las cifras de asesinados, de muertos ese día, pues no concluyeron ese día, el 9 ni el 6 de agosto del 45, sino que se extendió por décadas, ¿no? Por décadas y décadas las consecuencias de la explosión de esta bomba atómica y que decimos, desafortunadamente, seguimos teniendo esa amenaza tremenda. Pero también en este día, y es algo que podemos ver esta parte de sombras y luces a la vez, también hoy es el día, hoy es un día muy particular. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. No sé si ustedes sepan que hoy se celebra el 9 de agosto desde el 94, después de la emergencia del movimiento indígena negro y popular que se vivió por los 500 años y la aparición del EZLN y todo el movimiento indígena. Se estableció ya a finales del año del 94 que iba a ser este día, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y se ha celebrado desde hace ya casi 30 años permanentemente. Y esto se junta con otros eventos que a la vez, hablando de muerte, de esta destrucción que también plantea Valenzuela Feijó, también hablamos de vida en esto, en este sentido, también se está llevando a cabo otros eventos, no solamente el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, estamos viviendo también hoy día el Congreso Internacional de Comunalidad en Oaxaca, que está hablando también de otras economías y de otras formas, no de la competencia económica, sino de la compartencia, y también es muy importante traerlo acá a propósito de esta discusión que plantea Valenzuela Feijó. Y lo otro es el encuentro que está habiendo en Chiapas sobre en el contexto del movimiento zapatista de la autonomía y lo que están ellos planteando. Está en Oaxaca la comunalidad y en Chiapas lo común, el colectivo.
Y eso me parece también interesante, de cómo desde lo común, desde lo colectivo, desde la compartencia, vamos pensando en otras economías también. Valenzuela Feijó, además de decir que vendría la ofensiva de Estados Unidos por la pérdida de la hegemonía, pues él decía una de las salidas, pues, y que yo coincido con él, ¿no? Es reinventar un socialismo, una nueva sociedad que busque también poner en el centro a la vida y no a la mercancía, ¿no? Entonces, por eso también me parece muy importante pensar el día de hoy, 9 de agosto, en este sentido, en la construcción que se está haciendo en otros espacios a nivel nacional y que son muy, muy importantes. Y a propósito de este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que qué mal, ¿no? Que digo, que coincida con Nagasaki, que realmente es muerte tremenda, pero aquí recordar eso. Y lo otro es que cuando nos comentó Molay de este evento, pues yo estaba muy, muy contenta. Yo soy egresada de la Facultad de Economía de la UNAM y pues también Valenzuela Feijó nos marcó, ¿no? Nos marcó en algunos conceptos, por ejemplo, en este concepto del patrón de acumulación. Fue muy importante para todas y todos nosotros discutir el patrón de acumulación que se estaba gestando, el nuevo patrón de acumulación en la etapa neoliberal, ¿no? Cuando inicia el neoliberalismo, él empieza hacer esta discusión muy interesante desde esa concepción y empieza, ¿no? a dibujar varios elementos que fuimos viendo de una manera bastante importante a lo largo de varios años, de casi 3 décadas. Por ejemplo, él hablaba de una producción ya en este régimen de acumulación de plusvalía basada, ¿no? en la reducción de los costos y entre ellos el salario y toda la destrucción de los derechos laborales y todo el uso del capital especulativo, del capital financiero de forma intensiva. Entonces, fue muy útil y toda esta realización de la plusvalía, también de la que él ya hablaba como parte de este patrón de acumulación, privilegiando el mercado externo, las exportaciones y el financiamiento externo, la inversión extranjera directa y otros elementos que fue dibujando en este libro histórico del patrón de acumulación ya en la etapa neoliberal, que fue muy importante, muy interesante. Digo, está dentro de sus 40 libros que podemos encontrar y el póstumo que ya nos platicaba ahorita Molay, ¿no? que también lo vimos, que ya tenía una edad avanzada y él seguía escribiendo, ¿no? Él seguía escribiendo y no lo paraba nadie. Y ese otro libro que me parece a mí también muy, muy importante que ya está y que también, bueno, así es que toda esta riqueza, pues a mí me dio mucha alegría y muchas gracias, Molay, por la invitación en el sentido de que nos marcó, ¿no? Esa es una situación importante. Ahora, este libro que estamos aquí convocados y que decía Molay a propósito del libro, discutir lo que estamos viviendo, pues es muy pertinente a propósito incluso de lo que se acaba de dar a conocer el día de ayer por el New York Times, en el sentido de que pues Estados Unidos puede usar sus tropas, ¿no? militares para avanzar sobre cualquier espacio donde ellos consideren que haya expresiones de terrorismo, ¿no? Los cárteles de las drogas declarados como terroristas y que él manda una misiva al Pentágono y todos los otros elementos que está él haciendo esta guerra arancelaria que tiene pues, con el resto del mundo. México tiene una pausa ahorita de ya eran 90 días, ahora ya van 70 y tantos días. Y lo otro, los elementos de esta guerra no arancelaria, que también es una situación que tenemos que empezar a debatir muy seriamente. ¿Se acuerdan que Donald Trump, una vez que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dice tenemos una pausa de 90 días, pero Donald Trump publica, sí, pero México inmediatamente va a eliminar sus barreras no arancelarias y sobre eso también tenemos que discutir como economistas y como no economistas a qué se está refiriendo, cuál es la presión que está haciendo en términos comerciales y cuáles son los documentos que se van también publicando de manera recurrente en este organismo que es muy citado por Marcelo Ebrard,
de este organismo comercial de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, y también todos los elementos no arancelarios que ellos van poniendo ahí como elementos centrales y que hoy están presionando a México también en ese sentido. Dos cuestiones. Uno, por ejemplo, no están contentos allá en Estados Unidos de que México haya declarado el litio como patrimonio de la nación, porque ellos quieren avanzar también en términos de las inversiones sobre el litio y eso les pone ciertos diques. Pero tampoco están contentos con lo de la ley minera y eso está público ya en los documentos comerciales de los Estados Unidos, que también les pone ciertas restricciones a la inversión y a la libre competencia. Por eso decía, hay que pensar en la compartencia que hoy está discutiéndose en Oaxaca en este contexto internacional del Congreso Internacional de Comunalidad. Y entonces, bueno, aquí ellos dicen, están impidiendo la libre competencia y entonces son parte de las barreras no arancelarias que también están presentes. Y entonces sobre eso también tenemos que discutir. Pero lo otro también que me parece muy importante es la emergencia de China, de la emergencia de la India, de Rusia, bueno, y en específico de los BRICS, ¿no? Frente a Estados Unidos y toda la pérdida de hegemonía, pero además la propuesta que tienen los BRICS en términos de usar otra moneda, que no sea únicamente el dólar, la moneda hegemónica, pero también que no sea el Fondo Monetario Internacional, sino otros organismos internacionales los que estén marcando un nuevo camino. Y eso también pues hemos visto cómo Estados Unidos ha reaccionado. Donald Trump ha dicho pues que ni se les ocurra utilizar otra moneda distinta al dólar porque van a conocer la furia o van a conocer una furia que nadie ha visto y eso fue parte de las amenazas. Vimos que una vez que se une, que se reúne, entonces vemos que una vez que se reúne Donald Trump, perdón, que se reúnen los BRICS, inmediatamente Estados Unidos dijo, bueno, pues les voy a, hace unos cuantos días, inmediatamente Estados Unidos les dijo, les voy a imponer el 10% de aranceles, ¿no? Entonces hemos visto esta amenaza permanente de Donald Trump hacia el resto del mundo, pero yo me quisiera referir a dos o a tres naciones en particular de América Latina. Brasil. Ustedes han visto también la forma como ha reaccionado Estados Unidos con Brasil, 50% de aranceles, uno diciendo que pues ellos no podían reaccionar de esta manera contra una víctima que es Bolsonaro, ¿no? Así lo dice Donald Trump. Y entonces están metiéndose, como siempre, en las decisiones que toman las naciones latinoamericanas, pero lo que hemos estado comentando, que eso es la apariencia, pero en el fondo también está una fuerte disputa de Estados Unidos, que es parte de lo que va a discutir también en la primera parte José Valenzuela Feijó, toda la riqueza, ¿no?, que hay. Él llama en el tercer mundo, en estas economías como la nuestra, toda la riqueza en términos de materias primas. Y bueno, aquí una situación que vemos ya de manera práctica es como el debate que hay, el fondo entre Estados Unidos y Brasil, entre otros, es por las tierras raras. Y hemos dicho una y otra vez que después de China, que tiene casi el 50% de las tierras raras del mundo, de esta riqueza ya en términos de reservas, pues luego sigue Brasil con el 23% de las reservas de tierras raras de todo el mundo. Entonces, parte del debate también en Brasil es y el día de antier se suma otro elemento que es el de Venezuela, que ya estaba, ¿no? Ya, pero se dobla y además se agregan elementos que nos competen ahorita a nosotros que podemos discutir. Se dobla la recompensa, 50 millones de dólares para quien denuncie y diga cómo llegar a Nicolás Maduro, ¿no? Ayer decía Fernando Buenabad, pues nada más tienen que ir ahí a Venezuela y ahí lo encuentran, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que se está anunciando, pero además ha declarado Estados Unidos que es uno de los peores narcotraficantes del mundo, Nicolás Maduro, y que tiene nexos con el cártel de Sinaloa, ¿no? Y después, horas después de que se dobla esta recompensa hacia Nicolás Maduro, se publica en el New York Times esta
pues supuestamente misiva secreta que manda Donald Trump al Pentágono para que actúe directamente ya contra los cárteles declarados como terroristas y puedan sus tropas avanzar sobre estos cárteles. Y uno, pues es el cártel de Sinaloa, entre otros cárteles que ya están declarados, también el de Jalisco Nueva Generación y otros cárteles mexicanos. Y entonces vemos también, entonces es Brasil, es Venezuela, pero también es México. Y no solamente es México en el sentido de las materias primas que ya enunciábamos, sino también y que son parte de estas barreras arancelarias, y está de manera permanente esto que decía también Valenzuela Feijó, una amenaza que se va intensificando frente a la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos en el mundo. Esa agresión, esa cuestión bélica, esa situación bélica se va intensificando. Y bueno, esto yo quería también ponerlo como punto de partida antes de entrar brevemente, hablar de estas dos partes de las que consta el libro, que me parece muy, muy importante. Es una serie y que les invitamos a todos a descargarlo también en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, está ahí disponible. Y es una serie de artículos que compila Valenzuela Feijó, y esta compilación me parece muy importante y muy interesante. eh, ¿Por qué? Porque también hace un análisis en términos geopolíticos, pero no solamente geopolíticos, sino también a partir de este análisis que hace a nivel internacional, también analiza lo que está pasando en la economía de la Cuarta Transformación y hace un balance una vez que ve cómo Estados Unidos está perdiendo la hegemonía en el mundo y cómo está aumentando el gasto militar, el gasto bélico de manera generalizada. También va analizando cómo México va dando respuesta ante esto en la segunda parte y hace un balance económico. A mí me gustó bastante el balance económico que hace de los primeros 4 años del gobierno de la Cuarta Transformación en términos económicos. Hace un balance económico y hace un balance en este sentido que les decía, cuál es la respuesta que está dando México ante este escenario internacional. Y hay una situación que yo quisiera aquí destacar. Claro, en la primera parte discute lo que nos decía también ahorita Molay de una manera importante, el tema del imperio, del imperialismo, pero también del capitalismo monopolista. Pero, y hay una discusión muy interesante también, la situación de guerra, el tema de China, que también le dedica una parte importante del análisis, se la dedica a China, a ver cómo va emergiendo en términos, por ejemplo, de la disputa con Estados Unidos, cómo va fortaleciendo su Producto Interno Bruto y cómo Estados Unidos lo va perdiendo, cómo se va posicionando con varias industrias estratégicas frente a Estados Unidos, y que le podemos ir sumando a las que Valenzuela Feijó analiza ya otros elementos, por ejemplo, esta situación de la inteligencia artificial, ¿no? Otras cuestiones que ahorita sería también muy útil el análisis de Valenzuela Feijó frente a estos otros elementos. Y eso es en la primera parte que lo va haciendo, pero hay una situación que él plantea, una tesis central, que es la que les decía hace un ratito que iniciamos, hace varios minutos, que él plantea lo siguiente: en su derrumbe, está hablando de Estados Unidos, este imperio puede provocar grandes catástrofes, algo propio de las grandes fieras en su fase de agonía. Esa es parte inicial de esta tesis fundamental que va a plantear Valenzuela Feijó, cómo una vez que Estados Unidos empieza a perder la hegemonía, incluso él da datos como China lo ha rebasado en algunas formas de contabilizar el Producto Interno Bruto, como ya ha rebasado Estados Unidos, y entonces dice, esta fiera en su fase de agonía empieza pues realmente una situación bélica en el mundo, pues ya, y todavía faltaba lo que vendría
una vez que ya había escrito estos ensayos, lo que vendría en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces faltó esa parte, faltó esta, claro, porque él corta y fallece en el 2023, ¿no? Entonces vendría todavía esta situación en términos bélicos aún más agresivas. Y él dice frente a esto, pues un nuevo y auténtico socialismo nos debería salvar de la catástrofe en ciernes, y es lo que le estaba planteando hace rato, de que a propósito de esta situación de muerte del 9 de agosto por lo de Nagasaki, que hoy se cumplen los 80 años, pues también tenemos estas otras expresiones de vida que se tejerían, la comunalidad, lo que se está discutiendo de la autonomía en los caracoles, pero también de lo común, de lo colectivo, y por eso hay coincidencia con el planteamiento que hace de un nuevo y auténtico socialismo Valenzuela Feijó en su libro, que pensando, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años, también platicando con Armando Bartra, que le decían a él, ¿cómo podrías definir el socialismo? Él hablaba de la comunidad aquí en México, del sentido de lo común, de la construcción colectiva, de la producción no únicamente para lucrar y para el mercado, sino con otra lógica, con otra dinámica, con otra, no pensando en la ganancia, sino pensando en la vida, en la familia campesina y en esto que les decía al principio que hoy se está debatiendo. Entonces, por eso me parece muy, muy importante. Y lo otro en la segunda parte, que es un tema no cerrado, por eso les decía, Brasil, cuando dice no queremos emperadores en el mundo, pues está hablando también de Lenin, ¿no? Está hablando de este texto y está haciendo referencia también a lo que hace varios años decía Evo Morales, ¿no? En Bolivia deciden los Bolivian Boys, no los Chicago Boys, y hace unos días también él decía, pues aquí en Brasil decidimos los brasileños, no un gringo, ¿se acuerdan, no? Y por supuesto que también eso pues ha desatado la furia de Estados Unidos frente a ellos y estos 50% de aranceles, pero claro, Brasil tiene una particularidad distinta a la nuestra por su situación, uno muy lejos de Estados Unidos hasta el otro lado del continente, casi es un país continente, también tenemos que decirlo así, y su alianza estratégica con los BRICS. Entonces es otra situación muy distinta a la que tenemos nosotros, y por eso también esa situación que puede plantear frente a Donald Trump y que nos parece muy importante, pero nos parece también una amenaza, como bien la va enunciando aquí Valenzuela Feijó en esta primera parte, donde vuelvo a decir, son las materias primas abundantes y baratas lo que estará también en la mira permanente de este imperio, los alimentos baratos. Y otro elemento que dice él y su importante e interesante, bueno, su importante él y discurso que también van a mantener hasta el día de hoy de la inversión extranjera directa, qué es lo que va a salvar a este tipo de naciones y qué es lo que discute también Valenzuela Feijó en el patrón de acumulación neoliberal, cómo se va a hacer una oda a la inversión extranjera directa, y eso va a ser parte de lo que se argumente también como parte de la tesis central de Valenzuela Feijó en esta primera parte. Y lo otro es el capitalismo militar, ¿no? Que va a ser una de las características también que él va a decir en esta fase, que nosotros lo podemos tejer con la necroeconomía que estamos viviendo también ahorita en México y en otras partes del mundo, que estamos viviendo esta economía de muerte, esta pues forma de ganar a partir también de la guerra, que va a ser una de las estrategias que implementa el capital para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia. Y lo otro que también va a discutir de una manera importante Valenzuela Feijó es el tema de Irak. Y él lo va a poner de una manera importante en el centro de la discusión por el gran debate, pero también la gran disputa que hay de Estados Unidos por el petróleo que hay en Irak. Pero ahora lo vemos en Venezuela, ¿no? O sea, ¿por qué está esta disputa, estos 50 millones de dólares que decíamos para llegar a Maduro?
¿no? Que cualquiera, dice Fernando Buenavent, podría llegar a él fácilmente si va allá a Venezuela. Pero ¿por qué este debate? Porque justo está en disputa el petróleo de Venezuela, ¿no? Tienen las mayores reservas petroleras de todo el mundo, pero también tienen una de las mayores reservas de oro de todo el planeta. Entonces, esa es otra situación que tenemos que comentar, y también está la riqueza en diamantes y en otros tipos de minerales que les son estratégicos. Entonces, el ejemplo que pone Valenzuela Feijó en el tema centrado en el petróleo de Irak ilustra mucho. Por eso empecé también con esto, que era muy pertinente el día de hoy discutir el libro de Valenzuela Feijó. E iré cerrando con esta última parte del libro, nada más antes decir que retoma también Valenzuela Feijó las tesis centrales de Lenin en el libro del imperialismo, fase superior del capitalismo, y él también centra parte de su discusión en la tesis 5 de Lenin, de cómo hay un reparto territorial del mundo entre las grandes potencias. Él dice, quizá ya no se podrían de repartir todo, porque ya se lo han repartido, dice él, pero sí se podrían disputar entre las hegemonías hoy que plantean un mundo multipolar estos territorios que ya se han repartido. Pero ahí agregábamos y pensábamos otra cuestión, hablando de esto que nos encanta hablar por la situación tan compleja que hay, es lo de la minería marina, ¿no? Los imperios están repartiendo ahora no solo el espacio terrestre, sino los mares y los océanos, y esta tesis 5 de Lenin sigue siendo muy vigente en ese sentido. También esa es otra cuestión que me parece fundamental. Y bueno, por último, terminaría señalando ya cuando entramos a la segunda parte del libro de Valenzuela Feijó, cuando habla del balance de los primeros 4 años de la economía de AMLO, del gobierno del expresidente López Obrador. Él dice, y aquí me parece importante, es pues que todo, o sea, que el neoliberalismo no acaba de morir, ¿no? El neoliberalismo, y por eso hace rato, cuando estábamos discutiendo acá, antes de empezar, decíamos que había muchas tesis similares a algunos economistas, entre ellos Arturo Huerta. Hay un planteamiento muy similar. Claro, vienen de una escuela también muy similar en términos teóricos y políticos, pero esa parte que él va a discutir, de que no acaba de morir el neoliberalismo, y hace un interesante análisis de la política monetaria y de la política fiscal que se ha seguido a lo largo de este sexenio, que es, los invitamos a todos a que la descarguen y lo puedan consultar. Y también en términos de el balance que va a ser de la gran burguesía, de, por ejemplo, de cómo los bancos también siguen teniendo, el capital financiero sigue teniendo un control importante, y ahí se liga incluso con el concepto de capital financiero, que se va a discutir también en el imperialismo, fase superior del capitalismo. Nos parece también importante ahí retomarlo. Y entonces va a decir, perviven varios de estos elementos neoliberales que todavía tendremos que seguir discutiendo a lo largo de los próximos años en ello. Y yo nada más cerraría aquí también para poder polemizar, ¿no? Ya no está aquí con nosotros y nosotras, pero también poder polemizar que sí hay, desde mi perspectiva, en esto que decimos, elementos positivos y negativos a lo largo del sexenio de López Obrador. Él dice, él también coincide con esto, y tendríamos que decir algunos de los elementos que me parece que hay que refrescar ahora, muy pertinentes a partir de este pues ingreso-gasto de los hogares que publicó el INEGI, y que son muy necesarios, y que podríamos también ahí dar datos actuales. Él se mete con la discusión de cuáles son los elementos que se podrían pensar en la transformación, y estos datos que da el INEGI del 2018 al 25,
cómo hay un crecimiento importante en términos del ingreso a nivel nacional de casi 16%, de 15.7%, y que eso es una situación muy importante que hay que rescatarla, y 12% en términos de los ingresos laborales, que también ese es un dato sumamente importante que da el INEGI, y un dato también que es, digamos, para mí muy importante, que ahí le debatiríamos a Valenzuela Feijó, que dice, no crece el gasto público, claro, crecen programas sociales, pero no de manera suficiente, o sea, crece el gasto público, pero falta. Bueno, el gasto de programas gubernamentales, ya el dato que da el INEGI hace unos días es del 155%. Y no olvidemos esta cifra también de los 2.7 billones de pesos que tuvimos el sexenio pasado, también en términos de presupuesto gubernamental que llegó directamente a los más necesitados y en situación de pobreza, y que pues los datos que tenemos son de 11 millones de personas que salieron de la pobreza según el Banco Mundial, y próximamente vamos a tener otros datos, ¿cierto? Estamos a nada, a horas de que ya ahora INEGI, ya no Coneval, nos dé a conocer a partir de la encuesta de 100,000 cuestionarios que hace el INEGI, cuál es la realidad de pobreza que vive la nación mexicana. Cerraría diciendo, bueno, agradeciendo nuevamente a Molay, agradeciendo al Instituto Nacional de Formación Política de Morena esta invitación, y aquí a los compañeros. Es un honor también y alegría estar aquí con ustedes en la mesa. Gracias, Betty, gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra querida doctora Violeta por esta exposición tan amplia. Le decía aquí a Betty que pues ya no nos dejaste nada, que abarcaste todo el libro. Y es que realmente este libro fue impreso en 2023, pero los escritos que lo componen provienen de diferentes fechas, ¿no? Es muy importante leerlo porque Pepe Valenzuela, que yo conocí cuando pues, era yo un chamaco, estudiaba en la Facultad de Economía en los 70s, y pues él ya era un maestro, ya con mucha reputación en la facultad. Y llegué a platicar con él varias veces. Él era chileno, se vino a México cuando el golpe de estado de Pinochet. Llegó aquí de 33 años, Pepe. Y él fue siempre un economista marxista, bueno, siempre se adhirió a esta corriente. Él procedía pues, del Partido Comunista Chileno, y toda su obra, siempre él está hablando de conceptos, la está basando en conceptos marxistas. Eso es una característica de él y que podemos ver en este libro, cuando ahorita que sí se les va a repartir, ¿verdad, Mariel? Muy bien. Eh, en este libro realmente es muy interesante leer las dos partes. La primera parte, que se compone de un contexto histórico internacional, ¿no? De qué fue lo que pasó a partir de que empieza el imperialismo en el mundo. Pero da un contexto, qué pasó en la Primera Guerra Mundial, qué pasó en las entreguerras, la República de Weimar en Alemania, qué sucedió en la Segunda Guerra, después cómo es que queda Estados Unidos como principal potencia al término de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo demás que ha venido sucediendo. Ese contexto es muy importante para lo que sigue, porque en la segunda parte él habla de México y la lucha contra el neoliberalismo. Es muy interesante que vean esto. Porque fíjense, él como economista marxista también fue un gran exponente del estructuralismo de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina de la ONU. Fue un gran exponente. En esa Comisión Económica para América Latina en los años 50 del siglo pasado, dirigida por Raúl Previch, un economista argentino, hubo ahí otros destacados economistas como Celso Furtado,
El mexicano Juan F. Noyola, que ha estado muy olvidado. No hay, ojalá pudiera hacerse una reedición de sus obras por parte del instituto, no sé. Se lo he propuesto a Paco, no sé si me vaya a hacer caso, que en el Fondo de Cultura vayan a editar sus obras, reeditar sus obras, porque fue un economista importantísimo. Él, siendo muy jovencito, estaba ya trabajando en la CEPAL, allá en Chile. Viene la Revolución Cubana y entonces la CEPAL lo envía a Cuba a que empiecen a hacer estudios económicos sobre la realidad cubana. Y cuando viene la orden de Estados Unidos de cortar relaciones con Cuba y de quitarle todo tipo de apoyos, él decide quedarse en Cuba. Dice, no, y renunció a su puesto en la CEPAL con su sueldo en dólares, muy buen puesto que tenía, y siendo muy jovencito, tendría 25, 27 años por ahí, y decide quedarse en Cuba y colaborar con el gobierno revolucionario, y tuvo puestos de importancia en el gobierno de Cuba, y desgraciadamente falleció en un accidente de aviación haciendo su trabajo. Iba con otros funcionarios del gobierno de Cuba y falleció. Entonces es muy importante, pero sus estudios sobre la inflación, si ustedes quieren saber bien a qué se debe la inflación en México y en América Latina, tienen que estudiar a Juan F. Noyola. Su visión de la inflación es muy, muy importante. Y junto con ellos, ahí trabajó Pepe Valenzuela, estuvo un rato con ellos. Luego, cuando se vino para acá y empezó a dar clases y todo, él empezó a escribir, fue muy prolífico, muy, muy prolífico. Fíjense, en el 91, en el apogeo del salinismo, en 1991, con toda su fuerza, Carlos Salinas y su gobierno, escribió un libro que se lo editó la UNAM, que se llama Crítica del Modelo Neoliberal, en 1991, donde ya describe los principales rasgos de lo que estaba pasando en ese momento y de lo que se nos iba a venir, porque apenas ahí estábamos viendo los inicios del sexenio salinista. Otro libro muy importante que tal vez se lo recomiendo es México, Crisis Neoliberal y Cambio de Régimen, una compilación de varios escritos. Este lo publicó Morena, Ciudad de México, en el año 2019, cuando estaba Chucho Remberto al frente de la formación política de la Ciudad de México, y editaron este libro. Es un libro que no es así, es más o menos de este vuelo, ¿eh? No crean ustedes que es un librito de leer, no, es un libro muy, muy importante. Bueno, ya para acabar con esta parte de las obras de Pepe, Capitalismo o Socialismo, así se llama su último libro de 2021, ahí Pepe realmente describe los rasgos del neoliberalismo, que es la última fase del capitalismo, es el capitalismo salvaje, por así decir, tanto en México como en el resto del mundo donde se implantó. Y él hace esa comparación, capitalismo o socialismo. Es de los pocos economistas marxistas que explícitamente señalan la necesidad del socialismo, de los pocos, poquísimos. Ya no digamos marxistas, sino de cualquier escuela, ¿no? De la teoría dominante o de las teorías heterodoxas, como quieran ustedes verlo. Es de los poquísimos que realmente dice, hay que seguir luchando por el socialismo, compañeros. Y sus análisis están basados realmente en el marxismo más clásico. Por ejemplo, cuando habla del declive del imperio, en la primera parte, que habla del fin de la Segunda Guerra Mundial, él habla del desarrollo capitalista y lo divide en tres grandes fases históricas muy amplias. La primera, la acumulación originaria, que empezaría por ahí del siglo XVI. Empieza la acumulación originaria en Europa, ¿no? Y de ahí empieza a desarrollarse y la consolidación de este sistema con el capitalismo de libre competencia vendría siendo entre el siglo XVII y el siglo XIX.
ahí esta consolidación. Y ya después, a finales del siglo XIX y el siglo XX, es la maduración. Pues ya tan maduro que ya se está pudriendo el capitalismo, porque ya las relaciones de producción ya no pueden contener las inmensas fuerzas productivas que se han generado. Y esto lo vemos abiertamente, cada vez es más abierto. Cómo es que en el mundo ya los estados nacionales, su soberanía, están siendo sometidas al capital financiero, porque del capital industrial fuerte que imperaba en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿a qué se ha dado paso? A una financiarización, a un predominio del capital financiero que ha sido desde la Segunda Guerra, empezó a crecer, eh, y ahora controla absolutamente todo. Y todos los tratados comerciales y todo lo que salió de la arquitectura institucional de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que ahí se crearon el Banco Mundial, se creó el Fondo Monetario Internacional, se creó lo que era la Organización Internacional del Comercio, antecesora de la World Trade Organization, ¿no? Lo que era el GATT, después la WTO, la Organización Mundial del Comercio. Y toda esta arquitectura sirvió para revitalizar al capitalismo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tuvimos nosotros como país en todos estos años? Pues tuvimos un crecimiento como país muy grande del 6% anual, o sea, el crecimiento del PIB era, y además había mucha estabilidad económica, estabilidad política, que se vino a romper hasta en el 68 con el movimiento estudiantil popular. Pero antes de eso, aparentemente toda era tranquilidad en esta sociedad mexicana, pero es así como un río que aparentemente ustedes lo ven muy tranquilito, pero por abajo van unas corrientes que si te caes ahí te llevan y te hundes, ¿no? Así era México. Era ese río aparentemente tranquilo, pero unas corrientes por abajo muy, muy, muy fuertes. Y a pesar de ese crecimiento económico, había muchas contradicciones en el capitalismo de ese entonces, y tuvimos nosotros un gran crecimiento, hubo un proceso que se llamó de sustitución de importaciones. ¿Qué quería decir esto? Que México dejara de importar bienes de capital para producirlos aquí. Ese era el objetivo. Pero nos quedamos en los bienes de consumo. No pudo llegarse a más. Fue muy complicado. Y es una reedición ahora lo que quiere hacer el gobierno de Claudia, la sustitución de importaciones con el Plan México. Lo que quiere hacer es una reedición de eso, pero en las nuevas condiciones de globalización y de los tratados comerciales que tenemos hoy, que realmente estamos atados de manos con el TEMEC y con los otros tratados y con todo lo que ha firmado México, estamos realmente atados de manos. No podemos hacer muchas cosas desde el punto de vista de soberanía económica porque los tratados no lo impiden. No podemos hacerlo. Es cosa de mucho detalle, si quieren después entramos al detalle, pero es muy complicado. Eh, eh, el mérito de Pepe Valenzuela es que su libro se basa en el marxismo, o sea, en la economía política. En la economía política, a diferencia de otras corrientes de pensamiento económico, nos permite estudiar, explicar las leyes internas del modo de producción capitalista y las fuerzas que lo van transformando. Eso es lo básico. Y esa es la economía política. Entonces, si queremos entender lo que es el mundo capitalista actual, pues hay que tener muy claros los conceptos de qué es la ley del valor trabajo, qué consiste en la mercancía, cuál es el capital constante, el capital variable, qué es la tasa de plusvalía, en qué consiste la composición orgánica del capital, en qué consiste la tendencia a bajar de la tasa de ganancias, la baja tendencial, y por otro lado,
la tasa de explotación que tiende a subir. ¿Sí? Entonces, son conceptos que únicamente nos permite la economía política entender. Y con base en esto, Pepe hace todo un análisis, tanto en la primera parte de su libro, como en la segunda parte ya refiriéndose a México. Y lo que él estudia de México va muy relacionado con lo que ha sido el desarrollo internacional. En el año 55, ahora hablamos mucho de los BRICS, pero en el año 55 hubo una conferencia en Bandung, en Indonesia, donde se hablaba ya del multilateralismo y del sur global, ya en esa conferencia. ¿Y qué decían ahí? Que para promover la cooperación como base en los países del sur global, y se formó el grupo de los 77 países del mundo subdesarrollado, que eran los países de Asia, África y América Latina, que pues los llamaba Cuba. ¿Se acuerdan ustedes la Organización Latinoamericana de Solidaridad, todas las declaraciones de la Revolución Cubana, etcétera, en esa época? Y en el 74 culminó esto con una declaración de los deberes y derechos económicos de los estados en la ONU. Fue una declaración oficial de la ONU en 1974, donde se quería establecer un nuevo orden económico internacional, donde hubiera más cooperación y no predominio. Pero esto fue borrado por la globalización, la glorificación de los derechos, de la inversión extranjera directa en todos los países, por encima de los estados nacionales, lo que ya les mencionaba, que el capital financiero ha borrado las fronteras. El capital ahora sí, Marx lo analizó muchísimo, pero lo que tenemos ahora en el capitalismo de este momento, Marx lo había prefigurado. Ahora, el capitalismo hoy en día se parece más al que Marx en sus abstracciones analizaba. Todavía en el siglo XIX estaban los embriones de lo que iba a ser ahora este capitalismo internacional. Entonces, este multilateralismo de los países del sur global están creciendo. Miren, por ejemplo, el G7 está creciendo un promedio del 1.5, o sea, son los países ricos los que se fueron a reunir, y que Claudia llegó a esa reunión hace poquito, fue en Canadá, ¿no? Sí. Ahí están creciendo estos países a un promedio de 1.5% anual, mientras que los BRICS están creciendo alrededor del 3.4% anual. Y si sumamos a todos los demás países del famoso G77, el promedio sube a 4.1%. O sea, realmente, ¿dónde está el crecimiento económico del mundo? ¿En dónde está? O sea, por un lado vemos el declive del imperialismo de Estados Unidos, donde Trump, a base de aranceles, quiere regresar a un absurdo capitalismo mercantilista del siglo XVIII, que él cree que con aranceles va a corregir su déficit externo, y lo único que va a hacer es aumentar la inflación interna en Estados Unidos, porque quien la van a pagar son los consumidores de Estados Unidos, no lo vamos a pagar nosotros. A nosotros se nos van a reducir las exportaciones, por supuesto, porque los compradores de allá, ante esos impuestos, pues van a importar menos, y nosotros vamos a exportar menos. Aunque tengamos nosotros un dólar barato aquí ahorita actualmente, eso puede cambiar, y de hecho lo más probable es que cambie próximamente. Y me gustaría nada más, ya para terminar, mencionar algunas de las críticas que hizo Pepe a el modelo, lo que él alcanzó a ver del, de- del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hizo él críticas muy importantes. Él, por ejemplo, cuando habla del Estado, él no se olvida de la naturaleza del Estado. Cualquier Estado tiene una naturaleza de clase. ¿Cuál es la naturaleza de clase del Estado mexicano?
Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. No debemos de confundirlos. O sea, puede haber un Estado capitalista, pero que tenga un gobierno bonapartista, un gobierno monárquico parlamentario, un gobierno democrático parlamentario, etcétera. Puede adoptar muchas formas el gobierno, pero el Estado, su naturaleza de clase es capitalista. Por eso tenemos muchos estados capitalistas como los países nórdicos, los países europeos, Estados Unidos, lo que es Japón, etcétera. ¿Qué tenemos ahí? Que son estados capitalistas, pero con diferentes formas de gobierno. Y Pepe, cuando analiza a México, es muy claro. Él dice, bueno, ¿qué va a cambiar? ¿El patrón de acumulación? Lo que mencionaba Violeta, o vamos a ver un cambio mayor, un cambio del modo de producción. Y eso obviamente no, porque Andrés Manuel ni Morena son declaradamente socialistas, nunca dijeron que iban a construir el socialismo en México, nunca lo dijeron, y Andrés Manuel menos. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos nosotros? Un cambio de gobierno, pero no perdamos de vista que el Estado sigue siendo un Estado capitalista. Y como bien dice Pepe ahí, lo analiza, un Estado capitalista, ¿a qué clase obedece? Pues a la clase dominante. ¿Cuál es esta clase dominante? La clase capitalista. ¿Por qué creen ustedes que las ganancias de los bancos en México, ya desde Andrés Manuel, ya lo decía él mismo, han crecido exponencialmente? ¿Por qué siguen intactas las fortunas de Bayeres y de Larrea y de Salinas Pliego y de demás fauna? Han crecido muchísimo, les ha ido muy bien. ¿Con qué? Con la cuarta transformación. Ni se lo imaginaban. Pensaban que nos iban a hacer Venezuela, qué sé qué me imaginaba con eso, ¿verdad? Que si Venezuela como si fuera el demonio, y no, es el país de Latinoamérica que más está creciendo. 100% de crecimiento tiene Venezuela, ya lo quisiéramos nosotros, ¿no? Lo que pasa es que eso no se lo van a decir, ningún medio masivo de comunicación se los va a decir, ningún periódico se los va a decir. ¿Por qué? Pues porque no conviene a los intereses del capitalismo. Y aquí en México sigue siendo los intereses de la clase dominante del capitalismo quienes están rigiendo. ¿Qué es lo que ha podido hacer Andrés Manuel en su sexenio? En lo que alcanzó a analizar Pepe, pero podemos ir un poquito más allá. Ya que terminó, podemos hacer una evaluación, por eso me interesa mucho el libro, el segundo. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ver? Podemos ver que, como ya muy bien lo mencionó Violeta, eh, la desigualdad y la pobreza se han reducido. ¿Y cómo es que se han reducido? ¿Qué es lo que explica esto? No únicamente por el lado de los programas sociales, no es eso, sino son las condiciones de trabajo, las condiciones, el salario mínimo, que se haya duplicado el salario, fue lo que detonó, porque además se exhibió la falsedad del dogma neoliberal de que aumentar salarios iba a aumentar la inflación, y ya se vio que no es cierto. Nunca ha sido cierto. Lo que pasa es que así nos tenían engañados. Bueno, engañaban a la gente con ese dogma, ¿no? Pero si ustedes se fijan en el crecimiento que ha tenido México desde el 2018 a la fecha, es un crecimiento económico mediocre. No salimos del 1.5%. Pues no se supone que íbamos a crecer más. Andrés Manuel, antes de asumir el poder, dijo que íbamos a crecer un 4% anual. Pues sí, pero una cosa es lo que tú quieras hacer y otra cosa es que realmente lo puedas hacer. ¿Y cuáles son los límites? Hay límites muy precisos. Por un lado, a ver, el capital financiero internacional tiene controlado a nuestros bancos. ¿A quiénes pertenecen nuestros bancos? ¿Cuántos bancos mexicanos hay? Nuestra banca es extranjera, en un 85% diría yo. ¿Qué tenemos nosotros además? ¿Qué es lo que controla el capital financiero internacional
y que para nosotros es clave, que cuando había el desarrollo estabilizador en los años 60 y 70, no había esto. El Banco de México era el banco del gobierno, su prestamista de primera instancia, y colaboraba al desarrollo económico. ¿Qué sucede? En el año 93, Salinas determina, por órdenes del capital financiero, porque era una instrucción del Fondo Monetario y del Banco Mundial, darle autonomía al Banco de México. ¿Por qué? Pues para controlarlo desde el capital financiero internacional. Para eso lo quieren. Y para eso controlan todos los bancos centrales del mundo. La FED, la Federal Reserve de Estados Unidos, desde 1913, pues es un banco privado, no es un banco del gobierno de Estados Unidos. Es un banco privado. Y tiene mucha influencia también, es otro de los pilares de la arquitectura del capitalismo de la posguerra. ¿Y qué es lo que ha hecho el Banco de México a partir del 93? Fuimos de los pocos países donde la autonomía del Banco Central se elevó a la Constitución. En ese momento lo pudo hacer Salinas sin problema alguno. La autonomía del Banco de México está en la Constitución. Queremos quitar la autonomía del Banco de México, tenemos que cambiar la Constitución. Ahorita tenemos los elementos para poderlo hacer, pero ¿se quiere hacer? Ustedes han oído a nuestra presidenta y dice, vamos a respetar la autonomía del Banco de México. ¿Por qué? Pues porque es una imposición del capital financiero internacional. La quitas y bien hay una fuga de capitales y una mega devaluación. Por allí podríamos empezar. Entonces, está complicado. Tendríamos nosotros que, yo sí propongo que se empiece a haber una reforma bancaria integral que haga dos cosas. Una, modifique la autonomía del Banco de México. Para que, no que se la quite, porque eso sí es un problema, pero que la modifique de tal manera que el Banco de México pueda contribuir con sus enormes reservas internacionales al desarrollo del país. Porque están ahí esas reservas y no pueden ser transferidas bajo ningún concepto al gobierno, bajo ningún concepto. ¿Y cuál es el único objetivo del Banco Central? Su única misión, para lo que está hecha su autonomía desde el año 93, es el control de los precios relativos, el control de la inflación, pues. Para eso nada más está el Banco de México, nada más. Y para eso, bueno, pues, ¿de qué nos sirve un Banco de México así? Que no ayuda. En los años 60 y 70 el Banco de México colaboraba activamente. Don Rodrigo Gómez, que fue durante 2 sexenios el presidente del Banco de México, colaboraba de cerca con la Secretaría de Hacienda y los objetivos de política económica se hacían de forma conjunta y las dos instituciones colaboraban y trabajaban para ello. Por eso es que se tuvieron esos resultados de crecimiento económico. Ese es uno, pero es que también persisten otros dogmas neoliberales. A propósito de que mencionaba Violeta a el doctor Arturo Huerta, él ha mencionado y tiene toda la razón y lo retoma Pepe Valenzuela en su libro. Hay dogmas neoliberales que no se han querido romper. Uno de ellos, ya lo dije, es el dogma de la autonomía del Banco de México, que muchos compañeros, incluso economistas de izquierda y gente de Moreno, dicen que no, que la autonomía debe de seguir, que es fundamental. Siguen pensándolo, lo creen. Es un dogma que ya lo tenemos tan introyectado ya de tantas décadas de neoliberalismo, que creemos que esto es lo normal, que es lo que debe de ser, que debe de seguir existiendo. Otro es que no debe haber déficit fiscal. Que si hay déficit fiscal, malo, es un tache. ¿Qué es el déficit o superávit primario? Que el gobierno gaste únicamente lo que genera como ingresos, que nada más lo que tiene como ingresos es lo mismo que va a gastar. Si te sales de eso, tache. No lo puedes hacer porque dicen los neoliberales, te va a traer inflación
principalmente, y que va a traer muchos problemas. No lo hagas. Pero ¿qué sucede con un déficit fiscal así? Que si nos mantenemos en eso, el déficit fiscal impide un mayor gasto público, porque sí ha habido gasto público, sí se incrementó, pero no en las cantidades que sean necesarias, porque la inversión pública es la que jala la inversión privada, no al revés. Y para que haya una inversión pública que jale a la inversión privada, lo único que puede generar empleos, lo único que puede generar crecimiento económico es una mayor inversión privada. Si no hay eso, no hay crecimiento económico, no hay crecimiento del PIB. ¿Y cómo se logra? Pues estableciendo un marco macroeconómico que lo propicie. ¿Cómo lo va a propiciar? Con una mayor inversión pública, es un elemento. Pero la inversión pública que se hizo en los años del desarrollo estabilizador era, por ejemplo, a través de Nacional Financiera, los grandes proyectos de inversión que se hicieron, como en Nacional de Cobre, la siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos, fue Nacional Financiera. ¿Por qué? Porque ningún capitalista nacional iba a cometer esas inversiones tan fuertes. Nadie lo podía hacer, más que el gobierno. Entonces, se requiere que el gobierno haga unas inversiones fuertes sin capital privado por sí mismo, y eso va a ir generando alrededor de esos grandes proyectos la inversión privada, alrededor de esos grandes proyectos. Pero para eso se necesitan muchos recursos. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿De los impuestos? ¿Qué impuestos se pagan en México? Cuando que la carga tributaria en México es del 7%. ¿Y saben ustedes cuál es el promedio en Latinoamérica? Del 23%. Entonces, no llegamos ni a la mitad. Países como Brasil, como Costa Rica, como Argentina, como Chile, tienen una carga tributaria mayor que la de México, siendo el tamaño de nuestra economía de qué tamaño, de la número 13 del mundo. Y tenemos una carga tributaria que está a nivel de Haití o de algún paisito así chiquito de África. No es posible. Pero bien lo decía el secretario de Hacienda del Desarrollo Estabilizador, don Antonio Ortiz Mena. Decía, en México, para aumentar los impuestos hay que pedirle permiso a los empresarios. O sea, si no, no lo van a hacer. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que está pasando? Que por un lado hay muchas necesidades. El incremento de los programas sociales por sí solo, fíjense, nada más los puros programas sociales representan una salida de recursos que la pura carga tributaria no alcanza a cubrirlos. Si tenemos una carga tributaria que se mantiene con el tiempo igual y los programas sociales van para arriba, ¿qué creen que va a pasar en un momento dado? Va a haber una tijera. No van a alcanzar el recurso en México para pagar programas sociales. Ya no digamos para tener un presupuesto acorde a las necesidades del país. Ahora, si queremos triplicar o cuadruplicar la inversión pública en grandes proyectos, ¿de dónde va a salir el dinero? Tendríamos que hacer una reforma fiscal progresiva. ¿Ya? Es una cosa. Bueno, ya nada más para terminar, este es otro dogma neoliberal también, que no hay que hacer reforma fiscal progresiva, que no se necesita. Andrés Manuel lo negó muchas veces y Claudia lo sigue negando, pero es ya urgente hacer una reforma fiscal progresiva. A los más altos deciles de ingreso, al más alto decil, ponerle una tasa de impuesto sobre la renta del 50 al 60%. Bueno, el madrazo no puede ser de una sola vez, ¿verdad? Puede ser gradual, pero se tiene que ir haciendo y ir beneficiando a los deciles más bajos. Porque los que pagamos una tasa de 30% somos nosotros, los cautivos. ¿Saben cuánto pagan los empresarios, el más alto decil? 5%, si acaso. ¿Seguro?
y algunos menos, así es, 2%. Entonces, es urgente acometer esto, quitarle la autonomía al Banco de México o modificarla, tener, aunque sea déficit fiscal, la deuda tampoco es mala por sí misma. ¿Por qué no nos vamos a endeudar si vamos a generar proyectos productivos que nos van a generar muchísimos recursos? Y si vamos a generar una mayor inversión privada, se genera mayor inversión, se generan mayores empleos. Se generan mayores empleos, se genera mayor demanda agregada, mayor gasto del consumo de la gente. Entonces, es un círculo virtuoso que va a crecer. Entonces, ¿por qué no vamos a endeudarnos? Si en lo que hacemos una reforma fiscal, empezamos subiéndoles un 10%, ¿verdad? No podemos hacerlo ya de un ramalazo. Entonces, va a contratar deuda, pero que sea para proyectos productivos. Es que estamos ya muy ciscados en México de que si nos endeudamos, malo, que si tenemos un dólar caro, malo. Tampoco. Ya el dólar está sobrevaluado. Se requiere ya tener un dólar que esté más o menos por ahí, su precio debería ser 20, 21 pesos. Pero estamos muy contentos de que está a 18. Pues tampoco nos favorece, por nuestras exportaciones no son lo que deberían de ser. No favorecen a nuestras exportadoras, sobre todo nacionales, ¿eh? Yo no me refiero a las transnacionales, que son las que más exportan, pero nuestras empresas nacionales que exportan, pues la tienen difícil con un dólar tan sobrevaluado. Bueno, aquí lo dejo. Gracias. No, pues, yo muy complacida de estar aquí con ustedes compartiendo estas reflexiones tan interesantes. Gracias, Beole, por estar aquí, por acompañarnos en la mesa. Gracias, Luis, gracias, Alberto. Es un deleite siempre estar aquí con ustedes también en el Instituto Nacional de Formación Política. Y yo quisiera entrar un poquito en un tema que eh, tiene que ver con esta convocatoria y que tiene que ver con la triada que nos proponen incluso en el cartel, ¿no? La economía política, el imperialismo y la cuarta transformación. ¿Qué temas, no? Y además que los tiene aquí impresos también el libro, ¿no? El libro que nos convoca aquí. Entonces, bueno, yo quiero enfatizar en la diferencia, digamos, en la economía política, que justamente es de donde parte también el maestro Valenzuela Feijó en sus análisis, que como una ciencia crítica, no solamente se limita a describir fenómenos, ¿no? Que no solamente se limita a decir que incrementó el PIB o que disminuyó la inflación o que aumentaron los salarios, sino que la economía política busca desentrañar las leyes más internas que rigen la estructura económica de un sistema y sus contradicciones, ¿no? Y en este sentido, no solamente busca decir lo que es, sino también por qué, de su forma actual, por qué está así, por qué se maneja de esa forma, por qué tiene esa tendencia y cómo se puede transformar, que eso es al final lo más importante también, ¿no? También nos ayuda con ello a develar los mecanismos que sostienen la dominación de clase y el proceso de acumulación del capital. En este sentido, también, y muy ad hoc con lo que están comentando de este tipo de hasta dónde llegamos con la crítica, con la transformación, cómo es que vamos transitando hacia ciertas políticas o no. También me gusta a mí siempre hacer una diferencia y yo creo que es una forma metodológica de entender muy claramente los procesos que también nos ayuda para distinguir en qué momento estamos. Y eso es diferenciar entre distintos niveles de crítica, ¿no? Que nos decía por ahí un gran filósofo aymara que falleció hace ya un par de años, Juan José Bautista, los tipos de crítica, una crítica óntica, que es una crítica superficial, acomodaticia al sistema, muy cómoda, ¿no? Y digamos, desde mis temas de experiencia, una de esas críticas y que es muy fácil entenderla es el discurso oficial del desarrollo sustentable, por ejemplo, ¿no? Que es una crítica muy cómoda al sistema, que le da una pequeña válvula de escape al problema del capitalismo,
que le pone algunos términos eufemistas para mitigar, adaptarnos al cambio climático, ¿no? Pero no llega a ninguna solución. Simplemente nos da ahí como paliativos para que el sistema siga funcionando, ¿no? Entonces, al final es una crítica, no es que no sea una crítica. Es una crítica, pero es una crítica cómoda al sistema, superficial. Después nos describe otra crítica, que es la crítica ontológica, que sí está dirigida a un nivel más profundo, ¿no? De todo el sistema en su conjunto, que llega como a la entraña del problema, pero que aún presupone un horizonte dentro del mismo sistema. Y propone una crítica que va más allá de esas, que es la crítica transontológica, que justamente es la que se ejerce desde afuera de los presupuestos del sistema mundo moderno y busca trascenderlo, busca cambiarlo radicalmente. En ese sentido, la economía política nos ayuda no solo a predecir un poco, ¿no? Porque también es un poco algo que desde algunos ámbitos de la función pública se ha estado debatiendo, que tanto la economía predice o pronostica, pero aquí la idea de la economía política es que no nos ayuda solamente a predecir o a pronosticar, nos ayuda a ser prospectiva. Y la perspectiva es una visión de futuro desde la totalidad, que nos permite no solo hacer escenarios tendenciales, escenarios deseables, sino también escenarios de transformación, ¿no? En ese sentido, es muy importante entender que la economía no solamente está haciendo ese trabajo de descripción de datos, sino la economía tiene que hacer un trabajo de transformación de lo que está sucediendo hoy mismo en la realidad. Esa es nuestra tarea más importante. En este sentido, el análisis del imperialismo y sus fases, particularmente en la etapa en la que nos encontramos ahora, que es, como ya he mencionado y en el libro nos hace énfasis, en su etapa de decadencia de la hegemonía de Estados Unidos, requiere esta precisión de diferencias en las críticas. Nos encontramos justamente en un momento que Marx mencionaba yo, gap, ¿no? Y que lo hacían ahorita énfasis también, digamos, en esta fase del capitalismo salvaje, ¿no? Donde ya pasamos o estamos, digamos, transitando de ese proceso de acumulación, de concentración del capital hacia la centralización del capital y en donde tenemos la financiarización de las economías, donde hay un predominio del rentismo, donde justamente ese puede ser el límite del capital, ¿no? El rentismo, el que está extrayendo plusvalor para sacarlo del sistema productivo y se está yendo a otros lados, hacia otras actividades que no necesariamente son las productivas y las que le dan, digamos, el motor al sistema capitalista. Entonces, pues ahí encontramos un poco lo que también Marx nos decía, que el límite del capital está dentro del capital. El límite del capital está en el capital. Entonces, en la propia tendencia del capitalismo está la entraña de su muerte, digamos. Entonces, de pronto nos da mucha, hacemos una analogía, porque hay un árbol, ¿no? Enfrente de nuestra casa, en donde hay como una hiedra que se está comiendo a ese árbol, ¿no? Ahí parece una enredadera dentro del árbol, un árbol hermoso, maravilloso de muchos años, pero que poco a poco esa hiedra está invadiendo. Seguramente lo han visto muchos en la Benito Juárez, ¿no? O no sé si es muérdago, pero bueno, pues es esta enredadera que es un parásito que vive sí, o es una hiedra, no, del árbol, que es muy parecido al gusano barrenador que acabó con las palmeras, ¿no? Y que toda la Benito Juárez, yo no sé si han visto, pero todas nuestras palmeras ya se murieron. Y es un gusano barrenador también, que es un parásito que vive dentro de las palmeras. Lo mismo pasa con esta hiedra, ¿no? Entonces esta hiedra vive ahí, ¿no? Extrae todo lo que necesita del árbol, pero en ese proceso de extracción de la vida del árbol, se va muriendo el árbol y también se muere ella, ¿no?
Entonces, ese, digamos, es como siempre nuestra analogía del capitalismo. Está muriendo, está extrayendo, ¿no? De todo, de la vida humana y natural, está acabando con la vida humana y natural, pero en ese proceso también se está muriendo él, ¿no? No queremos llegar a ese límite, ¿no? De decir que nos vamos a morir y hacia ese momento se va a morir el capital. Eso nos toca a nosotros construirlo. Y me interesaba algunos elementos que Valenzuela Feijó en este libro advierte como una situación que lleva peligros propios del imperio en declive, ¿no? Como el uso estratégico de recursos, como lo que nos platicaba ya Violeta, como el petróleo, como el litio, la intensificación de los conflictos de mercados, que es una evidencia de lo que estamos viviendo ahora, esta guerra comercial y también de materias primas, con esta, digamos, con esta lucha por por las tierras raras, ¿no? Que es todo aquello que necesita, todo esto que tenemos, ¿no? Toda la tecnología necesita tierras raras, ¿no? Esta industria de los semiconductores, pues de ahí emana, ¿no? De las tierras raras, si no las tenemos. Entonces, esta también es la lucha por esas tierras raras. Y la tendencia, decía Valenzuela, a respuestas autoritarias ante la caída de la tasa de ganancia. Digamos, esta caída tan fuerte en la tasa de ganancia, que ha sido un proceso muy largo además, está llevando a estas reacciones autoritarias de gobiernos como el de Trump, ¿no? La historia ahora nos está enseñando que en situaciones de crisis emergen estas críticas superficiales. Estamos en un proceso muy complejo, en donde hay muchas verdades que parecen ser verdad, otras que no son, no son mentiras y parecen ser verdad. Y estamos revueltos ahora mismo, ¿no? Hay una serie de elementos de sobreinformación en donde se concentran justamente en elementos de lo cultural, de lo institucional, sin tocar el problema básico. Entonces, en muchos sentidos, hacemos críticas bastante superficiales en muchos casos, sin llegar a la médula del problema, ¿no? Eh, Varias de estas tú las tocas, ¿no? En donde no hemos querido trascender un poco más allá por varias circunstancias, ¿no? Ya sea por alguna limitación teórica, que eso nos pasa mucho en algunas ciencias y en algunas disciplinas, como en la que a veces, o la que tengo mucho ahora contacto, como el urbanismo, por ejemplo, en donde tenemos muchas teorías que están importadas, no tenemos una teoría nacional ni siquiera de América Latina. Y entonces, todo lo que está sucediendo hoy, que seguramente lo han escuchado, el tema de la gentrificación, ¿no? Que también es un término muy eufemista que no nos gusta mucho utilizarlo desde una teoría crítica, ¿no? Porque vela muchos de los procesos importantes y característicos de nuestros territorios, ¿no? Y gentrificación no identifica de manera clara el desplazamiento prácticamente forzado de la población de un lugar a otro, ¿no? Entonces, digamos que hasta incluso esos términos son importados, ¿no? Y no tenemos una teoría que nos ayude a generar nuevas realidades, a entender nuevas realidades, y eso es un problema también. En este sentido, también tenemos esas críticas que pueden ser muy superficiales porque no estamos construyendo suficiente teoría desde nuestro locus de enunciación. Peijó también mencionaba algo muy interesante en este texto, eh, citando a Lenin, y dice: no toda situación revolucionaria origina una revolución. Para que tenga lugar ese salto, es necesaria la capacidad de la clase revolucionaria de llevar a cabo acciones de masas lo suficientemente fuertes para quebrantar el viejo gobierno, que nunca caerá por sí solo. Se tiene que derribar. No se cae por sí solo, no hay una teleología, que es muy importante entender eso, porque alguna parte del pensamiento marxista del siglo XX cayó un poco en esa teleología. Así son los procesos, y el capitalismo casi por sí mismo va a llegar a este punto. Pero eso no es cierto.
Eso lo tenemos que impulsar nosotros. Ahora, ¿quién es el sujeto revolucionario? También es otro punto, que también se tiene que hablar de eso. Hablamos un poco de la categoría pueblo, pero ¿quién es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes no somos? ¿No? Es algo todavía bastante diluido y muy discutido, pero creo que con todavía poco aterrizaje e incluso práctico de lo que tenemos que entender como ese sujeto revolucionario, ¿no? Y en ese sentido, sin la capacidad, pues, organizativa y estratégica, de un pueblo, con esta capacidad de entendimiento y conciencia, pues, es un caldo de cultivo, un terreno fértil para la ultraderecha. Lo hemos visto en otros, países hermanos en donde han caído a la ultraderecha, ¿no? Y ese nacionalismo excluyente y que ocurrió en Alemania de las entreguerras, que es lo que nos menciona también Wale Soyinka aquí. Nos recordaba también algunas reflexiones de Fromm respecto a la pregunta que se hacía de por qué el apoyo de las clases medias al nazismo. ¿Por qué las clases medias apoyaron al nazismo? ¿Qué pasó ahí? Y decía Fromm en esta reminiscencia que hace Feijóo en el libro, dice, hay ciertos rasgos que pueden considerarse característicos de esa clase a lo largo de su historia. El amor al fuerte, su odio al débil, su mezquindad, su hostilidad, su avaricia, no solo con respecto al dinero, sino también a los sentimientos y sobre todo su ascetismo. Su concepción de la vida era estrecha y sospechaban del extranjero y lo odiaban. ¿Me suena? Mucho, ¿no? Incluso por eso es que un poco en este maremoto que sucedió y que está sucediendo en la Ciudad de México respecto a este término de gentrificación, ha caído mucho en esa idea de odiar al otro, de odiar al extranjero porque vino a desplazarnos. Pero cuidado, porque esos son discursos que son caldo de cultivo para la ultraderecha. Mucho cuidado con esos discursos. Y eso es lo que se tiene que contener. También decía Eric Fromm en este libro de Valenzuela Feijó que el nazismo, dice, operó la resurrección psicológica de la baja clase media y movilizó sus energías emocionales para transformarlas en una fuerza importante en la lucha en favor de los fines del imperialismo alemán, ¿no? Entonces, digamos que donde hay huecos ideológicos, ahí es donde opera la ultraderecha, ¿no? Y manipula de tal forma que psicológicamente entra en la psique humana y te convierte en ese caldo de cultivo para la ultraderecha. Recordemos que el capitalismo no solamente crea condiciones materiales, también crea condiciones inmateriales, crea subjetividades, crea un tipo de ser humano que constantemente está reproduciendo el capital, ¿no? Entonces no solamente crea cosas, ¿no? No crea mercancías nada más, crea un tipo de mentalidad humana, ¿no? Y que es la que reproduce constantemente el capital. Entonces, digamos que estos elementos me trajeron a cuenta, ¿no? A partir de la lectura de Valenzuela y que nos hace identificar que nos encontramos en un momento histórico muy definitorio. No es un momento, digamos, que también es importante identificar que tanto nos encontramos en esta crisis importante, en una crisis más del capital, ¿no? De esas que supera regularmente el capital y que lo refuerza. ¿Qué tanto estamos en un momento de límite, que yo lo menciono así como un límite falso, ¿no? Cuando decimos de un límite del capital, a lo mejor estamos diciendo, oh, ya estamos trascendiendo, ¿no? O el liberalismo está cambiando, lo estamos modificando. Pero ¿qué tanto ese límite es falso? ¿Qué tanto ese límite puede ser un límite de transición? ¿Y qué tanto ese límite puede ser un límite de transformación? ¿No? Creo que mucho de eso depende también, ¿no? De la acción que tengamos desde los pueblos, desde los movimientos y desde los gobiernos
para cambiar eso. En este sentido, tenemos un momento importante también a nivel geopolítico en donde hay muchas fuerzas ahora diferentes, donde se está cuestionando esa hegemonía en forma de consenso, ¿no? De esa potencia estadounidense. Y ahora tenemos otros países que están ahí generando un ruido comercial importante como los BRICS y como otras organizaciones también que se están generando y que pueden ser un elemento importante para que la diplomacia de México pues voltee hacia otro lado, esa diplomacia comercial voltea hacia otro lado y podemos empezar a entender estas relaciones comerciales de manera diferente. Ahora, ¿qué tanto es posible? En muchos sentidos, mucha gente pregunta por qué no hacemos pues, todos estos cambios que necesitamos, como la reforma fiscal progresiva de la que nos hablaba Alberto, por ejemplo. ¿Por qué no hemos ya roto con el TEMEC, por ejemplo? ¿Por qué no nos volteamos si hay otros horizontes comerciales, ¿no? ¿Por qué no hemos hecho todo eso? ¿Por qué no ya rompemos con el neoliberalismo? Como apostamos desde el movimiento a una transición pacífica y como queremos realmente, como creo que queremos todos en esta mesa también, una transformación profunda y verdadera, que no solamente sean revoluciones sociales, políticas, sino que sea una revolución económica también. Tenemos que irnos un poco con tiempo también. Y lo entiendo porque también he estado del otro lado, ¿no? El lado en donde se toman las decisiones. Y no es fácil tomarlas. Y ni siquiera me imagino las decisiones que tiene que tomar nuestro presidente. Ni siquiera me las imagino. En ese sentido, por supuesto que la tarea que tenemos nosotros, desde donde nos encontremos, desde el movimiento, desde el pueblo, desde el gobierno, tenemos que presionar, sí, para que sea ese límite de transición en este momento, que sí es un límite de transición desde mi punto de vista. Si estamos en un momento que tiende hacia una transformación, de ese paso de la transición hacia la transformación depende de nosotros. No hay nada que ya esté escrito, no hay una piedra de Moisés que ya esté lista para decir esto es lo que nos toca, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Cuál es nuestro papel como desde donde nos encontremos? Sí cuestionar, por supuesto, sí preguntar, sí decir, ¿por qué no estamos haciendo esto? ¿Por qué no estamos transitando a esto? Desde el gobierno toca hacer esto que les comentaba al principio, usar la economía política para ser prospectiva, para hacer un horizonte de corto, mediano y largo plazo. ¿Hacia dónde vamos a ir? No nos podemos quedar en mitigar y adaptarnos, por ejemplo, como el desarrollo sustentable al cambio climático. Ese puede ser algunas medidas y algunos paliativos, pero tenemos que tener en cuenta que ese es un paliativo. Es una medida para no morirnos ahorita. Pero tiene que haber un proceso hacia lo que sigue, hacia la transformación, hacia algo radical. Y entonces tenemos que construir también en nuestras narrativas cómo vamos a arribar hacia esos procesos de transformación. Cómo vamos a construir esos nuevos horizontes que tienden también a tener y a buscar nuestras especificidades, ¿no? En nuestros territorios, nuestra cultura profunda, nuestro México profundo, al cual aludía también Violeto, ¿no? Ahí hay muchas claves para ese camino. Ahí nos están llamando. Acá siempre hemos estado. Acá siempre estuvimos. Y aquí estamos, ¿no? Y aquí están adentro de nosotros. Y ahí está, pues. Y es hacia donde tenemos que transitar. ¿Pero cómo? Ahí está la clave, ¿no? Yo les propongo que siempre pensemos que ahora
hagamos esa interesante discusión que seguramente siempre que hacemos estas discusiones en el instituto son muy interesantes porque nos dan muchos elementos justamente para ese camino, ese horizonte, que pensemos, uno, quién es ese sujeto revolucionario? ¿Qué papel están jugando las clases medias? Porque como vimos en los números que nos dio Veolia, estamos teniendo condiciones mejores que probablemente está generando una clase media también, ¿no? Incrementan los salarios, vimos que disminuyó el desempleo, aunque incrementó el empleo informal, ¿no? Y yo lo creo que es un poco por los programas sociales, ¿no? Esos programas sociales que dan microcréditos y que de pronto, pues, esos microcréditos generan posibilidad para tener una pequeña tienda o un pequeño negocio y que pueden ser por ahí que incrementado la informalidad. Tendremos que analizar más a profundidad qué es lo que pasó con ese proceso de informalidad. Pero todo esto, digamos, está potenciando una clase media también. Pero el peligro de eso es lo que nos menciona aquí Valenzuela Feijoo con esta clase media que apoya a la ultraderecha. Algo que pasó también en Argentina, que pasó también en Brasil cuando el arribo de Bolsonaro, ¿no? Y que está pasando en muchos otros países de Europa. Y que es importante identificar qué es lo que va a pasar cuando empecemos a tener cada vez un poco más de ingresos. Viene el ingreso ciudadano universal en la Ciudad de México, ya se anunció por la jefa de gobierno. Es decir, todos vamos a tener eventualmente y poco a poco, por supuesto de manera progresiva, un ingreso base, ¿no? Un ingreso, digamos, promedio para todos, para que tengamos, ¿no? Así como la pensión de adultos mayores. Y hablando de esto, también nos enfrentamos a una, una tendencia demográfica que tiende al envejecimiento de la población. ¿Qué va a pasar con nuestra población envejecida? ¿Qué va a pasar? Vamos a... Pero además, crece la esperanza de vida. O sea, vamos a morirnos a los 90 años, pero todos envejecidos. Lo que estamos viendo es que también el centro de la ciudad, que es bastante, muy, digamos, la ciudad central, está siendo deshabitada, ¿no? Ya casi no hay habitantes en el centro de la ciudad, extrañamente, y pululan 2 millones de habitantes todos los días. Pero se van y nos quedamos con casi 30,000 habitantes en el centro histórico. Es increíble, ¿no? Cómo centralizamos por las necesidades del mercado. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr ese tránsito hacia donde queremos con estas condiciones que tenemos en este momento? ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Quién es ese sujeto? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Realmente estamos en un proceso de tránsito o estamos en una crisis más de esas que el capitalismo logra recuperar y eventualmente después de un proceso de guerras y demás se logra revitalizar y Estados Unidos volver a ser el mismo de siempre y pasará lo mismo de siempre? ¿Estaríamos en una crisis igual a esa o realmente sí es una crisis de tránsito? Pues yo les dejo esas preguntas para que podamos interactuar con ustedes y sigamos en la reflexión.